Muy buenas tardes a los amigos y amigas, estudiantes, profesores de diversas universidades del Ecuador y de América Latina. Eh, el día de hoy tenemos el cuarto foro con la temática hacia una nueva reforma universitaria. Esta es una convocatoria que se la hace desde la Facultad de Ciencias Humanas de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, junto al contrato social por la educación y además con la alianza que hemos realizado los profesores con la Asociación de Estudiantes de Historia. Entonces, la temática planteada para el día de hoy es tendencias y sentidos de la educación superior a escala global. Entonces, para esto tenemos algunos invitados especiales, efectivamente, y voy a permitirme darle la palabra a nuestra presidenta de la Asociación de Estudiantes de Historia, André Hidalgo, para que nos enmarque más aún esta reunión y le presente a nuestro contertulio, a nuestro amigo, eh, Bernard Muñoz, que va a realizar una exposición al respecto de la temática planteada. Un saludo también especial a nuestro subdecano, al doctor Vladimir Sierra, que nos acompaña y que será parte de este equipo, de este grupo, para poder conversar. Hay algunos amigos que hemos invitado a esta sala más pequeña, entre ellos el colega que ha participado de la Universidad Central en otros foros, el colega doctor Napoleón Saltos. Andrea, la palabra para ti. Andrea. Buenas tardes con todos y con todas los presentes en este cuarto foro que estamos produciendo mediante la Universidad Católica, Contrato Social, con el apoyo de la Asociación de Escuela de Historia. Bueno, el día de hoy quisiera presentar a nuestro ponente, que es Bernard Muñoz. Él es un doctor en educación con especialidad en mediación de la Universidad de La Salle de Costa Rica. Es un escritor, académico y activista de los derechos humanos que ha desarrollado una trayectoria interdisciplinaria que abarca temas de educación, investigación, filosofía y literatura. Se ha reconocido también a él con el Premio Nacional Aquileo Echeverría y de Cuentos de su país. A continuación le doy la palabra a Bernard, por favor. Tal vez, André, especificar que eh, dos aspectos importantes de los antecedentes de Bernard. Uno, que él es, digamos, fue ex relator especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la educación, cual es importante justamente para el tema que estamos trabajando, y hasta hace poco fue parte integrante del directorio de la campaña mundial por la educación y es un militante muy activo de la campaña latinoamericana por el derecho a la educación. Nada más esto para introducirle a nuestro conferencista, nuestro contertulio del día de hoy. Bernard, por favor. Tienes tu micrófono, Bernard, que activarlo. Hola, sí, muy buenas tardes a todos y todas. Bueno, quiero primero que todo agradecer a la Universidad Católica, al Contrato Social por la Educación, a queridísimos colegas y queridísimas colegas, por supuesto a la Escuela de Historia por esta invitación que me han hecho a compartir algunas reflexiones sobre el derecho a la educación superior. Evidentemente voy a responder a la solicitud haciendo algunas referencias globales, pero me parece que conviene hacer algunas precisiones sobre nuestra región. Precisamente porque los avances y desafíos que presenta nuestra región de alguna manera son también paradigmáticos, ¿verdad? De alguna manera expresan lo que está sucediendo en otras regiones del mundo, aun cuando no se trate
de una fotografía idéntica, porque como vamos a ver hay diferencias significativas. Voy a intentar entonces hacer una caracterización del derecho humano a la educación superior a partir del marco conceptual y normativo del derecho a la educación, intentando incorporar pues algunas reflexiones, datos estadísticos que me parece que son relevantes y algunas pistas sobre las reformas o procesos necesarios para avanzar en la expansión de un sistema educativo público, gratuito, pertinente y relevante pues para el mundo, para todas las personas, ¿no? Quizás comenzar recordando que las universidades son instituciones viejitas, ¿no? Las universidades surgen hace más de 1000 años. Las primeras universidades de las que se tiene noticia nacen en la zona del Magreb, no en Europa, como falsamente se ha hecho creer. No, es más bien en la zona del Magreb. La primera universidad de la que se tiene noticia es la Universidad de Zitouna, que estaba ubicada en Túnez, que fue fundada en el año 737. Y la otra también viejita que estaba ubicada en el Magreb, concretamente en Marruecos, es la Universidad de Karaouiyín, que se funda aparentemente en el año 859. Estas universidades, tanto como muchas universidades europeas que se fundan a partir del año 1000, es decir, en plena Edad Media, tienen en su base fundacional la religión, ¿no? Es decir, son fundadas por autoridades religiosas y a partir del año 1000 pues comienzan a expandirse en toda Europa y ya con la llegada de los españoles a América Latina pues también de manera eh, pues también lejana. Se funda en primer lugar la Universidad de Santo Tomás de Aquino en la República Dominicana en el año 1538 y la famosísima Universidad Mayor de San Marcos, ¿no? De Lima, en el año 1551. Así es que como pueden ustedes ver, la historia de las universidades es antigua, tiene una trayectoria importantísima, pero lo que habría que decir también es que una de las características de esos momentos fundacionales es que esas universidades se fundaron con una aspiración elitista. Es decir, estaban pensadas solamente para ciertas personas, no todo el mundo tenía acceso a la universidad. La Universidad de San Carlos de Guatemala sí tiene una característica interesante y es que permitía el acceso a indígenas, lo cual no sucedía necesariamente en otras universidades. Pero bueno, surgieron entonces como una propuesta elitista, con una clara vocación de formar a ciertas personas que cumplían con ciertas características y con ciertos estereotipos. Y posiblemente, y esta es una conjetura absolutamente propia, posiblemente esa naturaleza elitista también pudo haber inspirado la constitución de los sistemas educativos, ¿no? De las escuelas de enseñanza primaria que surgieron con la modernidad industrial y que tenían un sentido absolutamente estandarizador, homogeneizador, porque surgieron básicamente con la construcción del Estado, del Estado monárquico, ¿verdad? Y respondían básicamente a la necesidad de disciplinar la mano de obra que se requería para que el sistema económico y el incipiente sistema industrial funcionara adecuadamente. De manera tal que vemos cómo la eclosión de universidades, pero también más tardíamente los sistemas educativos estaban impregnados de esa visión elitista, de esa visión fuertemente impregnada, además de miradas coloniales.
Entonces, es relativamente desde hace poco, relativamente, que se piensa a la universidad desde una óptica de los derechos humanos. Es decir, que se piensa a la universidad como una institución pública, como una obligación del Estado para asegurar el derecho a la educación a lo largo de la vida. Y mucho más reciente aún es que se considera a la universidad en sus procesos, métodos y contenidos como susceptibles también de las obligaciones en materia de derechos humanos. Estas visiones más sintonizadas con la idea de proteger la dignidad de las personas y de pensar la universidad como un bien público, tiene acontecimientos importantes que tengo que recordarles. Posiblemente ya ustedes lo conocen, pero bueno. En todo caso, por supuesto, la reforma de Córdoba en 1918, que ha sido fundamental, no solamente en nuestra región, creo que en el mundo entero. Todo el desorden producido en mayo del 68 en París, como respuesta a todo ese capitalismo salvaje que estaba a las puertas de modelos que tuvieron un profundo impacto en las economías del mundo. Bueno, ese movimiento contestatario fue fundamental también para despertar conciencias acerca de la naturaleza de las universidades como un bien público. Y bueno, más recientemente, en el año 2008, la famosísima Conferencia Regional de Educación Superior, que se realizó en Cartagena de Indias, que lanzó la consigna de que la universidad y de que la educación superior es un derecho humano fundamental y que el Estado tiene obligaciones centrales para garantizarlo y para asegurarlo y que se trata de un bien público. Entonces, estas ideas tuvieron una enorme fuerza en la construcción de una conciencia de la universidad como un bien público, como un derecho humano fundamental. Ahora bien, desde un punto de vista jurídico, desde un punto de vista normativo, ha existido una comprensión equivocada sobre la educación superior. Ha existido una comprensión equivocada porque se ha entendido el derecho a la educación desde un punto de vista excesivamente restringido. Y esto obedece fundamentalmente a dos cosas. Primero, a que algunos de los instrumentos del derecho internacional de los derechos humanos no han sido suficientemente explícitos en torno a la obligación del Estado de garantizar, de asegurar la educación superior, primero. Y segundo, que los gobiernos deliberadamente han promovido una lectura reduccionista de esas obligaciones, ¿no? Entonces vemos, por ejemplo, cómo en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en su artículo 26, que se refiere al derecho a la educación, se habla de que el Estado debe garantizar gratuitamente la educación básica. Pero no se dice que únicamente la educación básica, ¿no? Pero queda en esos términos un poco etéreos y entonces la lectura que se hacía de ese precepto era evidentemente reduccionista en la medida en que liberaba a los gobiernos y a los estados de la inversión en todos los niveles de la educación. No es sino con la adopción del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en el año 66 que claramente se indica que los estados tienen la obligación, en primer lugar, de financiar la educación básica y de avanzar progresivamente en el financiamiento de la educación secundaria y de la educación superior hasta garantizar su gratuidad. Es decir, desde el punto de vista del marco normativo, es claro que existe una obligación de los estados de garantizar, de asegurar la gratuidad de la educación superior, ¿no? Y de extenderla hasta convertirse en un derecho universal. ¿Por qué un derecho universal? Porque la educación es un derecho universal. Si la educación no está contemplada únicamente para que sea efectiva en un rango de edad,
comúnmente se ha entendido, que es entre los 5 o 6 años, de educación preescolar, hasta la finalización de la educación secundaria. Entonces, esta comprensión restrictiva de las obligaciones para asegurar una educación gratuita y obligatoria es una lectura equivocada. Y los instrumentos del derecho internacional han encontrado nuevas comprensiones que nos permiten a nosotros reafirmar que la educación superior es parte del derecho a la educación, que es un derecho que debe hacerse efectivo a lo largo de la vida, desde el nacimiento hasta la muerte de las personas, y que de alguna manera asegura, que de alguna manera o de muchas maneras garantiza la construcción de conocimientos que son útiles para dignificar la vida, para tener una buena vida y una vida feliz y saludable hasta la muerte, ¿no? Ahora bien, hay 5 referencias que informan sobre las tendencias y sentidos de la educación superior, que son tendencias que de muchas formas coinciden con ese marco conceptual del derecho a la educación, que no voy a explicar en detalle hoy porque no hay tiempo para ello, pero que voy a referirme a ellas rápidamente. La primera de esas referencias es el derecho al acceso a la educación superior. Bueno, tendríamos que empezar diciendo que hay ciertamente un avance en los números globales del acceso a la educación superior, que es un avance tímido, pero que es un avance que no se reporta en los grupos que han sido históricamente discriminados. Es decir, las comunidades indígenas, las personas con discapacidad, las comunidades étnicamente minoritarias siguen sin tener acceso ni a la educación básica, ni mucho menos a la educación superior. El promedio en América Latina, según la UNESCO, es del avance, digamos, de la expansión, es de aproximadamente un 4%. Eso es lo que se reporta. Y globalmente se dice que hemos pasado de un 19% que se reportaba en el año 2000 a un 38% en el año 2018. Lo que pasa es que esos datos se explican, a mi juicio, básicamente por la eclosión de universidades privadas que, digamos, sobre las cuales existen dudas sobre su competencia, ¿no? Bueno, estas cifras globales que vamos a, digamos, a reconocer como un avance, porque en realidad lo es, sí es cierto que ocultan grandes diferencias entre las regiones, ¿no? Es decir, comparativamente Europa y el sur de Asia o América Latina y el África subsahariana, por ejemplo, tienen diferencias notables en detrimento del sur de Asia y del África subsahariana. Pero entre los mismos países existen también grandes diferencias entre las oportunidades que tienen las diferentes poblaciones. En el caso de México, por ejemplo, que tuve la oportunidad de estudiar cuando hice una visita al país siendo relator de las Naciones Unidas, encontramos que, por ejemplo, solamente el 1% de las personas indígenas que ingresan en la educación primaria logra ingresar en la universidad. Un colega muy querido del Perú me dijo que en el Perú sucedía lo mismo. No tengo la referencia, pero de todas maneras creo que este patrón se repite invariablemente en casi todos nuestros países, ¿no? En casi todos los países de la región. Y esta diferenciación tan dramática no corresponde únicamente a América Latina. Por ejemplo, en el caso de Australia y Canadá, que tienen los mismos datos, únicamente el 47% de las poblaciones indígenas tienen acceso a la universidad en estos países desarrollados, ¿no? O así llamados desarrollados. Así es que vemos cómo detrás de estos procesos de exclusión no solamente hay condicionamientos económicos,
sino que hay condicionamientos socioculturales que tienen que ver con los prejuicios, que tienen que ver con la estigmatización y con los sistemas de dominación que han prevalecido durante años. Bueno, hay que reconocer también que en el caso de México hay esfuerzos importantes, ya que lo mencioné, con las universidades interculturales, que si bien son minoritarias, tienen mucha demanda en las regiones en donde funcionan. Creo que hay solamente 9 en ese país enorme, ¿no? Pero esto demuestra que, por ejemplo, las comunidades indígenas responden a las oportunidades cuando se les ofrecen. Y en el caso de Guatemala se fundó también la Universidad Maya, que me parece que es un avance importantísimo para responder a estas necesidades de estos grupos que han sido históricamente excluidos. Pero bueno, entonces estas visiones elitistas han tenido ciertamente un efecto dramático en la apertura y en la multiplicación de la oferta universitaria. Para muchas poblaciones, no solamente las indígenas, también las migrantes, especialmente las que se encuentran en situación irregular, que suman a sus lugares tradicionales de expulsión la escuela y la universidad. Pero la visión elitista se comprueba también en la falta de financiamiento. Y además en una oferta educativa que es insensible a la diversidad social y a la diversidad cultural. Estas carencias han sido decisivas para la eclosión en la educación universitaria del sector privado, ¿no? Para la eclosión de la educación universitaria privada. Que si bien está permitida en el marco de los derechos humanos y del derecho moderno, no puede ser justificada como una alternativa a la educación superior pública costeada por el Estado. Es decir, no se vale que el Estado diga que no ofrece educación superior pública porque existe una oferta privada. No, eso es absolutamente inaceptable. Pero además, al reafirmarse en los instrumentos de derechos humanos que la universidad y la educación superior es parte del derecho a la educación, es decir, es un derecho humano, se entiende también que la educación superior no puede ser considerada como mercancía, porque es precisamente un bien público. Y más aún, esa afirmación ha sido reiterada en convenios políticos que los gobiernos han firmado, como por ejemplo la Agenda de Desarrollo Sostenible. Es decir, hay una meta concreta que es la 4.3, es decir, la que está contenida en el Objetivo de Desarrollo número 4 y en su acápite número 3, que se refiere precisamente a la extensión de la universidad y de la educación superior. Bueno, para el año 2017 dicen las estadísticas, entre el 83 y 69% de las personas que estudian en las universidades de Chile, Perú, Brasil y El Salvador lo hacían en instituciones privadas. Y en otros países como República Dominicana, Costa Rica y Colombia, la mitad de los jóvenes, de las personas jóvenes que en ese año estudiaban en universidades, también lo hacían en el sector privado. Entonces, bueno, yo creo que la privatización responde a la demanda o a la falta de oferta más bien, y no a las necesidades sociales y comunitarias. Y al menos en el sur global creo que mucha de la oferta privada es, digamos, de características no adecuadas, por decirlo de una manera elegante. Y las universidades privadas no tienen, salvo excepciones, no suelen tener programas de investigación, de extensión, de vida estudiantil, etc. Pero la privatización, por lo demás, digamos, contiene una visión utilitarista de base, que básicamente trata de imponer los marcos neoliberales en los que se piensa que los negocios son realmente la principal salida
a las necesidades de desarrollo de los países. Hay que además sí decir, y creo que en esto hay que ser muy explícitos, que en muchísimos casos en nuestros países la educación universitaria privada es la única opción. Es decir, en muchos casos la oferta pública está tan cerrada que no existe ninguna posibilidad de obtener o de tener acceso a la educación superior si no es a través de la universidad privada. Y esto es un tema que a mí me gustaría debatir con ustedes. Me interesaría muchísimo saber qué piensan al respecto. También hemos observado que los mecanismos de regulación sobre la educación superior privada ciertamente existen, aunque muchísimos países no cuentan con estos mecanismos de regulación y en muchos casos están enfocados más en las dimensiones operativas de las universidades y no en sus fines, ¿verdad? Ni mucho menos en el diseño de carreras para que atiendan a las necesidades integrales de la población. Y en muchos casos los mecanismos de regulación y los mecanismos de acreditación están, digamos, concentrados en las mismas organizaciones o los mismos institutos. En otros casos no es así. Entonces, bueno, me parece que la privatización como tendencia y como problema, pero también como un hecho, podría contrarrestarse desde varias ópticas. Y yo creo que en ningún caso esas ópticas deberían tener como presupuesto la prohibición de la iniciativa privada, porque, bueno, la libertad de empresa es una libertad pública garantizada por los instrumentos de los derechos humanos. Bueno, a menos de que exista realmente un divorcio total, digamos, de la universidad privada con los estándares que autorizan su funcionamiento. Pero creo que se pueden contrarrestar al menos desde dos ópticas, al menos, no digo que sean todas. Primero, con mecanismos de regulación que puedan asegurar esos estándares mínimos de infraestructura, de programas de extensión, de investigación, de docencia, de evaluación, de vida estudiantil, etcétera. Y la segunda vía para contrarrestarlo es principalmente mediante la expansión del sistema público, ¿no? Cuyo principal requerimiento es, por supuesto, contar con el presupuesto necesario para que se pueda financiar, para que pueda funcionar. Entonces, el financiamiento de la educación superior es absolutamente básico. Esa es la otra referencia que querría yo hacer. La lucha por el financiamiento de la educación superior es histórica en nuestra región, pero en muchas partes del mundo también. Se metió por ahí un trollcillo. No sé si sigo. Continúo. Sí, ya están Sigue, por desactivados. favor. Ok. Bueno, entonces decíamos que la lucha por el financiamiento es histórica, es la principal garantía para el acceso y para la permanencia. El promedio de inversión en la educación superior en nuestra región es pequeño, es alrededor del 1%, comparado con otros países, sobre todo de Europa, es bastante bajo. Y me parece que hay algunos factores que impiden mejorar el financiamiento de la educación superior. Y voy a citar algunos que me parecen importantes. El primero de ellos es, creo que la falta de considerar la educación superior como un derecho humano. Y ante esto, además, la existencia de marcos normativos que al no considerarla como un derecho humano, tampoco la protegen. Bueno, el caso de Chile es el más paradigmático de todo, ¿no? La segunda es la existencia de una base tributaria regresiva, es decir, no hay una recolección de recursos suficientes para poder financiar la educación superior y un alto endeudamiento público. La otra que habría que citar son las políticas de austeridad que han impuesto nuestros gobiernos a todo el sector público, incluyendo las universidades,
siguiendo el juego un poco del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, y auspiciada, por supuesto, por otros gobiernos, especialmente los donantes. Después me parece que hay también una ausencia de acuerdos marcos de negociación de las universidades con los gobiernos centrales, especialmente los ministerios de Hacienda, y por lo tanto no existen, digamos, estándares necesarios mínimos para sentar las bases de una negociación. Luego hay evidentemente subordinación de muchas universidades, y esto lo he visto en Asia y en África sobre todo, subordinación de las universidades a las estructuras centrales gubernamentales. Y por supuesto, políticas clientelistas que inciden en la definición de prioridades de las universidades que no necesariamente coinciden con los principios de derechos humanos. Luego, pues hemos observado también subsidios a la educación universitaria privada, restando así recursos a la universidad pública, y finalmente un proceso de debilitamiento de los mecanismos de exigibilidad del derecho a la educación, que incluyen la criminalización de la protesta social, especialmente de las y los estudiantes, hasta los asesinatos de docentes, de profesores y profesoras de nuestras universidades, ¿no? Bueno, la otra referencia a la que quiero mencionar es la referencia de la aceptabilidad. Dijimos que la universidad ha tenido tradicionalmente un rol elitista, y esto entonces ha llevado a establecer y a mantener programas y carreras que no toman en cuenta ni los saberes previos, ni los conocimientos previos de las comunidades, ni las diversidades culturales, ni las diversidades de género, ¿no? Entonces, por ejemplo, a pesar de que las mujeres reportan mejores índices de desempeño, los hombres continúan teniendo mayores índices de acceso, de ingreso a las especialidades científicas, mientras que las mujeres son más bien confinadas a las humanidades y a las ciencias sociales, ¿no? Esto es un fenómeno que he visto en Botswana, en Guatemala y en Paraguay. Claro, esto está cambiando, ¿no? Pero todavía es una tendencia que está allí, ¿no? Entonces es un rasgo patriarcal de muchas universidades que restan posibilidades de permanencia, especialmente a las mujeres. Y en nuestra región, gracias sobre todo al empuje de la educación popular y a las demandas de los pueblos indígenas sobre todo, se han logrado avances importantes. Ya mencioné el caso de la Universidad de Guatemala, la Universidad Maya, y de las universidades interculturales de México. Ahora, la convicción de que los estudios universitarios no operan en abstracto, sino más bien en entornos de significados, de conocimientos, de valores y de culturas históricamente construidas, es realmente muy importante para avanzar en el aseguramiento de la relevancia y la pertinencia de la educación superior. Vean ustedes que preferimos no referirnos a la calidad de la educación superior, porque no podemos sustituir esos conceptos de relevancia y pertinencia de la educación con el concepto mercadotécnico de calidad. Y esto es una enseñanza muy grande que nos ha dado nuestro colega Orlando Pulido, al recordarnos que el concepto de calidad en realidad es exógeno a la educación. El concepto de la calidad viene del mundo de la industria, del mundo de los comercios, de los negocios, de los mercados, etc. Ese concepto de calidad construido allí, en esos entornos, se refería inicialmente a las características de un objeto, ¿no? Un objeto bien construido, que duraba mucho, que no se rompía al caer, etc. Pero paulatinamente, cuando la industria y el comercio se dio cuenta que no servía que el objeto durara mucho tiempo,
más bien se enfocaron en la obsolescencia programada, es decir, en construir objetos que sirvieran un tiempito para obligarnos a comprar uno después de un tiempito. De manera tal que el concepto de la calidad del objeto pasó a la calidad de los procesos. Y entonces ese concepto de la calidad de los procesos ha sido impuesto a la evaluación de la educación. Entonces, ese concepto de calidad dio paso a mecanismos, digamos, perversos de regulación y de acreditación también, que tienen como fin principalmente ofrecer oportunidades de negocios, bueno, que en muchos casos no son otra cosa que artilugios coloniales para poner en entredicho la autonomía universitaria y con ello imponer modelos de enseñanza pues que nada tienen que ver con los valores culturales en los que funcionan nuestras universidades. Ahora, no hablo de todos los casos, ¿verdad? Pero frecuentemente las acreditaciones de las universidades que se proponen como fórmulas para mejorar la calidad no siempre son pensadas como procesos de evaluación. Esta tendencia, que es cada vez más creciente en el mundo, con frecuencia utiliza un instrumental teórico y conceptual de países ricos, ¿no? De países que en muchos casos no tienen nada que ver con los nuestros. Y son países que además ni siquiera aplican para sí mismos procesos de acreditación. Así es que están completamente divorciados de las realidades de sus víctimas y bueno, suelen concentrarse casualmente en los procesos, más que en los contenidos. Estoy dando en este momento en mi universidad, que es la Universidad Nacional de Costa Rica, un curso sobre negociación y conflictos para la Escuela de Relaciones Internacionales. Y bueno, me hicieron la observación de que era un curso acreditado, ¿no? Y yo pregunté, ¿y eso qué significa? Bueno, significa que tiene que utilizar los libros de texto que fueron acreditados. Bueno, yo vi los libros de texto y son libros de texto que tienen un enfoque sobre el conflicto y negociación desde la perspectiva de Harvard. No digo que está mal, pero es una perspectiva enfocada en los negocios. Y entonces, bueno, yo digo, bueno, es que mi perspectiva son los derechos humanos. Ah, no, pues tiene que usar ese libro de texto. Bueno, estoy haciendo, por supuesto, una revisión crítica de esos principios. Pero esto es un ejemplo para simplemente citar que esos procesos de acreditación de alguna manera conducen a ciertos principios y valores que no necesariamente son los que convienen, o no siempre son los que convienen. Y de hecho, bueno, como dije anteriormente, las acreditaciones en realidad ofrecen un jugoso nicho de negocios y por ello han florecido miles de instituciones y redes de acreditación. Ahora que Milton me pidió esta charla, pues me puse a buscar y es realmente impresionante la cantidad de redes y organizaciones dedicadas a la acreditación de la educación, no solo la superior, ¿no? De todos los niveles. Y bueno, a los ojos de muchos de nuestros humildes rectores y decanos, que suponemos son muy honrados, someter a la acreditación de las instituciones nuestras a un organismo europeo o norteamericano, pues no solo significa algo, digamos, sofisticado, sino también un atractivo legitimador. Es decir, estamos hablando de colonialismo puro y duro. Y vean ustedes otro ejemplo que también busqué al preparar esta charla. Hay una organización que se llama Consejo para la Acreditación de la Educación Superior y está en internet, la pueden buscar, que es una asociación de los Estados Unidos, ¿no? Bueno, este consejo reporta al día de hoy 8.200 universidades acreditadas, ¿no? De estas 8.200 universidades, 809, o sea, menos del 10%, son de los Estados Unidos. 12 son de Europa. Y el resto, las 7.379, son del sur global. Entonces, bueno, este dato creo que lo explica todo.
Entonces, la evaluación y la acreditación no siempre se enfoca en contenidos, ni en la pedagogía, ni en la didáctica, y suelen ser procesos estandarizados que se basan en diferentes epistemologías y referencias éticas que pues pueden responder a concepciones de sociedad, de cultura, muy diferentes de los contextos en los que se aplica. Pero además, en incontables situaciones, esos procesos de acreditación tienen como referencia y también como parámetro las ideas de competitividad que a su vez recogen otras ideas como productividad, eficiencia, efectividad, control, etcétera, que son todas provenientes del mundo de los negocios, del mundo de las empresas y de las industrias. No estamos en contra ni de las empresas ni de las industrias, ¿no? Pero la universidad es otra cosa. La universidad no es comida rápida. Es el gusto por los sabores, el gusto por los colores, y básicamente se trata de la nutrición del espíritu, no del engorde de la billetera. Y ojo que tampoco estamos en contra de una buena billetera para todas las personas, ¿no? Pero bueno, detrás de estas visiones de evaluación y acreditación, muchas veces, no siempre, pero muchas veces se perfila la ambición por el control. Y la verificación externa de la acreditación, por lo demás, sigue la misma lógica utilitaria del modelo educativo que hemos heredado de la modernidad industrial, que consiste en tener un agente externo que califica la gestión y otorga la patente de funcionamiento, ¿no? Bueno, voy a hacer unas dos últimas observaciones sobre las tendencias y desafíos actuales. La primera tiene que ver con la autonomía. La autonomía es un bien que tiene terribles enemigos en nuestros países y hemos visto cómo las universidades públicas deben luchar a brazo partido por mantener el poder de decisión sobre sus sistemas de gobernanza y deben luchar por mantener y profundizar la libertad académica, que es fundamental para nosotros, ¿no? Creo que la autonomía recoge además las mejores tradiciones de nuestras democracias, porque en la práctica es, digamos, un contrapeso al ejercicio autoritario que quieren tener muchos gobiernos. Y es la autonomía el principal recurso contra la manipulación, ¿no? Pero en lo fundamental, con la autonomía se garantiza la libertad de pensamiento y la libertad de expresión. Entonces, por eso es que es tan importante mantenerla y defenderla desde la universidad pública. Entonces, es un componente del ejercicio democrático, pero ojo que la autonomía como ejercicio democrático también conlleva a una responsabilidad muy grande, y es tratar de democratizar al interno el funcionamiento de las universidades. Y esto significa ampliar las oportunidades para todos dentro de las universidades, que no se conviertan en nichos clientelistas de poder, en los que unas profesores o profesores tienen más beneficios que otros y otras, por ejemplo, que hay políticas salariales desiguales según el estatus que uno tenga, si es interino o en propiedad, bueno, no sé cómo se llama en sus países. Pero esos abusos salariales son parte de una cultura que está entronizada en muchas de nuestras universidades. Así es que ese proceso de democratización también debe ser al interior. Y la otra cosa a la que quiero referirme eh, es al papel de la educación superior en la lucha contra la desigualdad. Una universidad que funciona al amparo de los derechos humanos tiene la posibilidad de ampliar los derechos humanos en la sociedad, ¿no? Pero además tiene la posibilidad de contribuir a las transformaciones democráticas de las sociedades. Y para eso se requiere, como nos recordaba Rita Segato, una preparación política y teórica del personal docente, ¿no? Del profesorado. Y por supuesto el desarrollo de acciones afirmativas para que podamos tener una incidencia
en las políticas públicas también. Entonces, hay que insistir que la democracia no es únicamente la posibilidad de participar, sino la necesidad de romper con esquemas de desigualdad. Entonces, no basta con ampliar el acceso a la universidad, sino que es necesario que el ejercicio, el disfrute profesional tenga respuestas tanto en el mundo del trabajo como en la distribución de la riqueza y en el desarrollo de las comunidades. Creo que las políticas educativas basadas en derechos humanos y específicamente las universidades deberían coincidir con políticas públicas también basadas en los derechos humanos. Es decir, todo el modelo estatal, toda la realidad estatal debe tener una comunidad de motivos y una comunidad de fines. Si eso no está esclarecido, fácilmente podemos perdernos, jalando unos para un lado y otros para otro. Y sin esta perspectiva, creo que las comunidades y personas que han sido históricamente discriminadas no van a tener las oportunidades que se merecen, y la lucha contra la injusticia pues, va a seguir siendo un simple saludo a la bandera. Bueno, lo dejo por acá, no sé si me pasé muchísimo, pero les agradezco mucho la atención. Pero valió muchísimo la pena, estimado Bernor, para las chicos, chicas, estudiantes, profesores que se han integrado a nuestro diálogo. Estamos con el profesor Bernor Muñoz. Él es ex relator especial de Naciones Unidas para el derecho a la educación y nos ha procurado una charla, una conferencia sobre tendencias y sentidos de la educación universitaria a escala global. Hemos recibido diversas respuestas y en esta parte vamos, ya que nos hemos expandido un poco, a generar tal vez tres intervenciones. La una de nuestro subdecano haciendo una reacción y si desea tal vez una pregunta. También le he solicitado a nuestro amigo y colega profesor de la Universidad Central, Napoleón Saltos, y Andrea tiene también varias preguntas. Hemos escogiendo una de las personas que han participado en este debate. Así que alrededor de estas tres intervenciones para que Bernard nuevamente pueda hacer su respuesta, y con esto prácticamente daríamos por terminada nuestra conversación. Así que muchísimas gracias, Vladi, tienes la palabra. Muchas gracias, Milton. Quisiera felicitarte a ti, al Contrato Social, a la Asociación Escuela de Historia, a Andrea, por promover este tipo de encuentros tan necesarios en la actualidad para poder pensar y pensarnos hacia adentro el caminar de la educación superior, de las universidades. Creo que es valiosísimo escuchar a personas que conocen también el tema como Bernor, respecto a las contradicciones por las que está atravesando la educación superior, sobre todo en nuestros países, ¿no? Porque las perspectivas hacia adelante no son muy alentadoras, ¿no es cierto? En la exposición de Bernor de muchísima riqueza nos ha mostrado una panorámica, creo yo, problemática de lo que está pasando con la educación superior. Por un lado, claro, el transformar a la educación superior en un derecho humano es algo valiosísimo, ¿no es cierto? Algo que deberíamos impulsarlo, pero frente a este caminar, digamos, emancipatorio, enfrentamos dificultades y que podrían resumirse de la charla de Bernor en, por ejemplo, la privatización, el peligro de privatización de la educación superior, el peligro de mercantilización de la educación superior, el peligro de una nueva elitización, ¿no? Y exclusión de ciertos grupos de este derecho humano, que podrían resumirse todas estas cuestiones en una suerte de impulso colonizador, ¿no es cierto? Me llamó mucho la atención lo que nos comentaba al final, porque es algo que estamos viviendo todos y todas en el continente, esta transformación de la universidad, sea pública o privada, en espacios empresariales, en espacios de reproducción de riqueza, de capital. Porque esto es así, ¿no es cierto? Desde el Acuerdo de Bolonia y a través de
de TURI, nuestras universidades ingresaron a estos procesos de evaluación y acreditación que han ido transformando y universalizando modelos educativos que creo yo ni siquiera son funcionales y se aplican en los países centrales, sobre todo en las academias anglosajonas, ¿no es cierto? Pero que curiosamente nosotros los aplicamos a rajatabla. Y el resultado de estos procesos que han sido denunciados en las mismas universidades europeas e incluso norteamericanas, producen más bien un empobrecimiento de aquello que concebimos como educación superior, ¿no es cierto? Porque direccionan los procesos de docencia, los procesos de investigación, los procesos de vinculación a estándares internacionales que claramente se muestran como empresas para la obtención de dinero, ¿no? Podría mirárselo desde varias perspectivas, pero por ejemplo, la valoración de un profesor por producción de papers, lo que hace es que las universidades se vean exigidas a impulsar este tipo de producción dentro de sus docentes, que son producciones altamente estériles, ¿no es cierto?, que tienen modelos formalizados de presentación y que llevan a, creo yo, a un empobrecimiento y a una erosión del verdadero trabajo investigativo en las universidades. El problema es grave porque nuestros mismos gobiernos han aceptado las reglas de juegos impuestas desde las academias centrales, ¿no es cierto? Y nuestras mismas instituciones públicas, nuestras mismas instituciones estatales exigen de nuestras universidades ese tipo de valoración. Una universidad que no se acredita se desprestigia a sí misma, ¿no es cierto? Pero no se desprestigia frente a los organismos internacionales, se desprestigia también frente a ellos, pero se desprestigia hacia adentro. Es decir, se desprestigia frente a su propio gobierno, frente a su propio Estado. Entonces, esto obliga a que las universidades tengan que caminar hacia allá. Como decía Bernard, ¿no es cierto? Los rectores, los decanos de las universidades están obligados a tomar ese camino, están obligados a reproducir este tipo de mercantilización de la educación, porque de lo contrario quedan excluidos, digamos así, del negocio educativo, ¿no es cierto? Entonces la cuestión es bastante grave y se puede notar con claridad un impulso colonizador, ¿no es cierto? Si la universidad, como bien nos lo recordó Bernard, llega a nuestros países por una, digamos, muy vinculado al proceso de expansión colonizante de América. Desde el inicio la universidad fue una institución, digamos, una institución colonial, una institución que como la Iglesia introducía formas exógenas de reproducción de la vida en nuestros territorios, ¿no es cierto? Pero el problema es que eso no quedó ahí. Luego tenemos, sí, pues, impulsos, digamos así, emancipatorios, porque en sí la educación y la educación superior entre ellas tiene ese carácter, ¿no es cierto? Pero sembrada del modo particular en que se lo sembró en América, más bien se convierte en un instrumento, como nos explicó Bernard, de exclusión, ¿no es cierto? Y sobre todo de exclusión de los pueblos que habitaban estas tierras antes de que llegue la impronta colonizadora, pues, ¿no es cierto? Y a pesar de la creación de la educación intercultural, universidades que tratan de recuperar otro tipo de saberes, otro tipo de epistemes, sigue siendo un instrumento, digamos así, de colonización, porque sigue afirmándose permanentemente la educación superior desde supuestos o desde modelos creados en los centros del poder del conocimiento mundial, ¿no es cierto? Entonces esto es bastante grave. Quisiera, porque creo que el resto de participantes van a tener preguntas, solo quisiera animarle a Bernard a que nos comente un poco, porque en esta perspectiva yo soy bastante pesimista, ¿no es cierto? No veo cómo podríamos hacer. Yo creo que hay un descontento masivo a nivel de docentes, pero no solo de docentes, de directivos de nuestras universidades, frente a estos modelos de evaluación y de acreditación universitaria. Pero a pesar del descontento que existe, es como que nos encontramos atados de manos y nos vemos obligados a tener que cumplir con estas exigencias, porque de lo contrario desprestigiamos a nuestra propia institución, la ubicamos por fuera de los espacios de competencia, tanto nacionales como internacionales. Entonces, claro, me queda esta duda de qué podemos hacer, es decir, cuál sería la estrategia que se puede tomar desde
las instituciones de educación superior para tratar de revertir este caminar, porque si la universidad, y yo noto en mi experiencia personal, que hay una creciente, digamos, transformación de la universidad en empresas, ¿no es cierto? Y hay una creciente comercialización de los saberes. Y esto cada vez es más y más y más, ¿no? Pongo como ejemplo que antes, cuando se comenzó a exigir la publicación, por ejemplo, de papers en revistas indexadas, ya era un caminar hacia esa transformación de empresa en la universidad. Pero después ya no solo es publicar en ciertas revistas, sino cuánto te leen, cuánto te citan, etcétera, etcétera. Entonces, claro, esto reproduce circuitos económicos que benefician a ciertas empresas educativas o, digamos, a ciertas industrias educativas en los países centrales, ¿no es cierto? Entonces yo digo, ¿y cuándo va a parar esto? Es decir, ¿cuándo o cómo podemos hacer para frenar la mercantilización de los saberes y la mercantilización de la educación superior? Es una tarea del Estado, pero parece que los Estados más bien no asumen como propia la tarea, sino que la reproducen y la introducen en otros países, ¿no es cierto? Entonces, ¿de quién es digamos, el reto? ¿Es de nosotros, aquellos que hacemos la universidad? Estoy pensando en estudiantes y profesores. ¿Es una tarea de los países del sur para poder frenar este camino a la comercialización de los saberes? Esto me queda digamos, faltando, ¿no es cierto? Y quiero preguntarle a Bernard si él mira hacia adelante y ve posibilidades de revertir este proceso. Muchas gracias. Y Muchas gracias. tal vez si recogemos unas dos preguntas adicionales, André, por favor. Claro, tenemos una pregunta que hicieron y dice, ¿cómo se pueden eliminar las visiones elitistas que excluyen muchas veces a los grupos minoritarios de la educación superior? Y quizás Napoleón Saltos, tal vez usted tiene otra pregunta. Gracias, Milton. Gracias, Andrea. Yo quiero referirme solo a dos aspectos. Bernard nos ha planteado lo que ahora se presenta quizá como la contradicción principal en las universidades que estamos viviendo ahora. Entre lo que se reconoce como un derecho, como ha presentado Bernard, y el proceso de conversión de la universidad en un negocio, en empresa. Pero quiero recalcar que no solo se trata de la privatización de cada universidad, sino que ahora está privatizado el sistema de evaluación. Está privatizado el propio mecanismo de funcionamiento como sistema. Es decir, no es solo la universidad privada, sino es el propio sistema el que está privatizado. Y esta contradicción se refleja, y quiero unir la cuestión general que ha hablado Bernard y que ha retomado Vladimir, con la coyuntura que estamos viviendo en el Ecuador, para hacer dos preguntas. En el Ecuador, en este momento, está en discusión un nuevo proyecto de LOES, de Ley de Educación Superior. Y hasta ahora, lo que tenemos en las manos, no sé si van a variar, es no tanto el refuerzo de la educación superior como derecho, sino el refuerzo de la educación superior como negocio. ¿A qué me refiero? Usted, Bernard, hablaba de la autonomía. ¿Qué está diciendo el proyecto y las universidades privadas que tienen hoy el control de los organismos de dirección del sistema de educación superior en el Ecuador? Convierten la autonomía en un principio absoluto para que la universidad privada no tenga ningún control y se rijan solo por su estatuto, es decir, una especie de mercado libre de educación superior. Y segunda cosa, en ese proyecto se elimina algo que dice nuestra Constitución, que las instituciones de educación superior no pueden ser de negocio de lucro particular. Y se establece que la única obligación que tendría la universidad privada sobre el presupuesto es únicamente un informe al SRI, y con eso estaría resuelto su carácter de no ser institución de lucro. ¿Cómo entonces
cómo yo diría, estos conversatorios son una especie de alerta, de despertarnos para una respuesta frente a esto que es inminente. La LOES puede entrar a debatirse prácticamente el próximo mes hasta dónde generar una conciencia de que nos corresponde a los estudiantes, a los docentes, a las autoridades, a dar un paso y, como digo, este campanazo para una respuesta conjunta. Gracias. Querido Bernard. Bueno, muchas gracias. Yo quiero agradecerle las preguntas, pero más aún las reflexiones que han hecho, tanto Vladimir como Napoleón. Creo que son un complemento magistral de algunos temas que he intentado tratar. Así es que estoy muy agradecido. Me parece que, bueno, es decir, no tengo ningún argumento que ponga en controversia lo que han expresado, sino más bien lo que me permite es como manifestar el acuerdo. Yo creo que para revertir el proceso tendríamos dos opciones, pero ninguna de ellas necesariamente tiene que ver con una posibilidad real de revertirlo. Me parece que en primer lugar tendríamos que incrementar o mejorar nuestras capacidades de denuncia de la situación. Yo creo que la posibilidad que tenemos para hacer notar que los procesos de acreditación son un negocio y que no contribuyen directamente al mejoramiento de la educación superior, hay que demostrarlo. Yo estoy casi seguro que si hacemos un examen exhaustivo de los clientes de estas redes y organismos acreditadores, vamos realmente a notar que se trata de un negocio colonial que se impone desde los países desarrollados al sur global. En este caso que yo les puse, de este ejemplo de esta empresa norteamericana, me parece que puede ser perfectamente representativa de todas las demás que existen. Y yo creo que si logramos despertar conciencia acerca de este tipo de manipulación, podríamos avanzar algo. Eso es una cosa. Y la otra cosa es que a mí me parece que la atención puede centrarse estratégicamente no tanto en el qué como en el cómo. Me explico. No estamos en contra de que se revise el funcionamiento de las universidades. No estamos en contra de que eso que se llama o que se mal llama calidad sea revisado. Yo creo que es importante sostener, mantener y promover una cultura de constante evaluación sobre los procesos académicos en las universidades y también sobre los procesos de gestión. Pero el cómo se hace esto es lo que me parece a mí que puede ser, digamos, la ventana de oportunidad que tenemos. Es decir, construir un sistema de evaluación, o si se quiere llamar de acreditación, que responda a otros principios, que responda a otras necesidades, y me parece que esto solamente se puede lograr con el consenso construido de muchas instituciones de educación superior. Si logramos construir ese consenso de que una visión alternativa de la evaluación de la gestión y del quehacer académico es necesaria, me parece que sería una posibilidad para romper con ese mecanismo de imposición cultural que hemos estado sufriendo. Entonces creo que esas son, digamos, dos pistas que podrían considerarse. Por supuesto, puede haber muchísima mayor carne que poner en el asador. Y en relación con las observaciones de Napoleón, voy a dejar la pregunta que planteó Andrea para el final. Yo pues estoy absolutamente de acuerdo con ello. Los procesos de privatización no solamente tienen que ver con las universidades, ni con la evaluación, ni con los mecanismos, sino también con los libros de texto, con la formación docente,
y con la gobernanza institucional. Vean ustedes que desde la campaña mundial por la educación, para la cual yo trabajo, lo que hemos visto es que todos los mecanismos de gobernanza de la educación en el ámbito internacional han sido abiertos descaradamente a las grandes corporaciones que están sentadas en la mesa junto con los gobiernos y con escasa participación de la sociedad civil, tomando las decisiones de política educativa. ¿Ah? Grandes corporaciones que ni siquiera pagan los impuestos en los países en donde hacen negocios. Están sentados allí con la puerta abierta por la UNESCO y por las Naciones Unidas, tomando decisiones de política educativa. Entonces, el ámbito de la privatización trasciende más allá y responde a ese modelo neoliberal que nos hace creer que la libertad de comercio es la puerta al desarrollo. Sí. A ver, compañeros y compañeras, yo no estoy en contra de la libertad de comercio, es decir, sinceramente, yo no estoy en contra para nada, pero no creo que se puedan reducir procesos culturales y socioeducativos a las dinámicas del comercio. Esa es una perversión, es una barbaridad que me parece que tenemos que contrarrestar. La verdad no estaba yo al tanto de la inminente aprobación de esa ley. Yo creo que la campaña latinoamericana por el derecho a la educación debería conocer con mayor detalle esto y promover no sé, una acción concertada con el contrato social, con las universidades y con las organizaciones de la sociedad civil del Ecuador para evitar que esto suceda. Y entender la autonomía como oportunidad de negocio me parece que es la degradación más grande que he escuchado entre las concepciones de autonomía. Ni siquiera me vino a la cabeza ese fenómeno que me parece realmente terrible. Yo creo que solo con la movilización social podemos detener esto. Me parece que es importante gestionar la solidaridad internacional también, de manera tal que se pueda luchar por una autonomía real y concreta. El solo hecho de que mediante una ley se definan los criterios de autonomía, me parece que ya es un criterio que va en contra de la autonomía. A mí me parece que además deberían explorarse las posibilidades de acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por lo menos explorar cuáles son las posibilidades de llamar al Estado a cuentas desde el sistema interamericano. Porque el protocolo de San Salvador, que desarrolla la normativa sobre el derecho a la educación, podría ser una opción interesante de litigio estratégico también. Finalmente, eliminar la visión elitista, que es la pregunta que transmite Andrea, me parece que supone desarrollar una visión de derechos humanos que pueda ser llevada a la práctica. Pues recordemos que la visión de derechos humanos supone la superación de los mecanismos de exclusión y de discriminación, de manera tal que al adoptar esa visión dentro del quehacer institucional, dentro de la política pública y dentro del marco normativo, podría ser una opción para movilizar conciencias hacia el rompimiento de estos esquemas elitistas. Muchas gracias. Muchas gracias, Bernard. Muy importantes tus contribuciones. Esta es una reflexión que le estamos realizando, obviamente, para responder a las necesidades cruciales que estamos atravesando en el Ecuador, pero también está proyectada hacia una reflexión de las alternativas de la universidad en América Latina. Y de hecho, nuestro interés es incorporar más voces de América Latina, de profesores, de estudiantes, a esta reflexión que la estamos teniendo, te comento, Bernard, cada 8 días. Cada 8 días. Quizás lo vamos a sostener por algunos meses y evidentemente para aportar sobre todo con ideas, y lo que hoy hemos tenido el privilegio de escuchar es esta mirada global e internacional,
justamente con la contribución, como tú muy bien señalabas, Berno, de nuestro subdecano Vladimir Sierra y del colega y amigo de la Universidad Central, Napoleón Saltos. A través de Andrea, agradecemos la participación de los estudiantes, de los profesores, tanto de la Universidad cuanto Católica, de la Pontificia Universidad Católica, y de otros colegas que se han integrado a esta conversación. Esto está grabado, sale por Facebook Live y de hecho vamos a colgar en YouTube. Estamos ya colgando en YouTube. Esta es la cuarta jornada que estamos teniendo y la próxima semana tendremos otro conversatorio que va alimentando y nuestro interés ciertamente es generar una discusión y un movimiento, ¿verdad? Yo creo que eso es lo más importante. Un movimiento informado, un movimiento crítico, un movimiento propositivo que apunte hacia una nueva reforma universitaria en el Ecuador, desde la perspectiva precisamente de los derechos humanos. Y con esto, no sé, Andrea, por favor, unas últimas palabras para cerrar nuestra conversación del día de hoy. Bueno, quisiera agradecer a Bernard por esta intervención tan importante, a Vladimir, Napoleón, Milton por organizar todo esto a través de Contrato Social y a todos los chicos y chicas que el día de hoy se conectaron y que, pues bueno, nos estuvieron apoyando, nos enviaron sus preguntas. Les esperamos la próxima semana. Igual la transmitiremos por el Facebook de la Facultad de Ciencias Humanas, así que esperamos contar con su presencia. Muchas gracias, Andrea. Bernard, nuevamente agradecidos. Vladimir, Napoleón, profesores que han participado y sobre todo los chicos y chicas que hemos tenido el privilegio de asistir a esta convocatoria. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Bueno, gracias. Muchas gracias, hasta luego.